Hoy les vamos a mostrar cómo balancear para la VN28. Esta máquina nos permite balancear diferentes tipos de ruedas, ¿sí? Para poder ir balanceando diferentes tipos de ruedas, lo que nosotros tenemos que ir haciendo es decirle a la máquina en qué programa y qué tipo de rueda es la que vamos a estar balanceando. Para poder hacer eso, la máquina cuenta con una cantidad de botones que están acá, que si ustedes se fijan bien, indican la misma cantidad y el mismo tipo de balanceos que nos va mostrando acá con un LED la máquina. En este caso la máquina está puesta en modo estático y dinámico porque vamos a balancear una llanta de chapa como yo les mostré antes, ¿sí? Si nosotros quisiéramos balancear otro tipo de rueda, por ejemplo como una rueda de aleación que no tiene los labios en el costado, ¿sí?, del aro de la llanta para poder colocar, o que no admite un plomo para colocar en el lomo de la llanta, sino que se tiene que colocar con un plomo adhesivo, vamos a optar por otro tipo de programas como puede ser el ALU1, el ALU2 o el ALU3. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ir indicándole eso a la máquina? De manera muy sencilla, vamos a ir pasando, en el caso del balanceo estático y dinámico, con la misma tecla que dice STA DYN, ¿sí? Acá la máquina está en modo estático y nos indica la cantidad de plomo que tendríamos que poner, que puede ser en gramos, ¿sí?, o en onzas, eso se queda seteado, en este caso sería del lado externo, ¿sí? Y si queremos pasar, por ejemplo, a balancear, que esta máquina lo permite, pero habría que colocar el accesorio adecuado para poder hacerlo, ruedas de moto, vamos a pulsar la rueda de moto, la tecla de moto, perdón. Pulsando la tecla de moto ya la máquina pasa a otro programa que tiene para balancear las de moto. Esto se puede hacer y se hace de la misma manera que balanceando la rueda de un auto, hay que ingresar de vuelta a las mismas medidas, hay que ingresar la distancia que le vamos a tomar con la regla, el ancho de la rueda que vamos a balancear y el diámetro de la rueda que vamos a balancear. Y así vamos pasando por todos los programas que tiene, ¿sí?, la máquina. ALU2, ALU3, ALU1, y le vamos indicando cuál es la llanta que vamos a balancear. Rueda de una Toyota Hilux de 16 pulgadas, vamos a proceder a colocarla en la máquina, les voy a mostrar cómo la coloco y después vamos a empezar a utilizar la máquina, ¿sí? Para colocarla, en este caso, como la rueda es muy grande, vamos a utilizar los conos más grandes que tiene, ¿sí? Es muy sencillo. Vamos a primero colocar la llanta sobre el eje, intentando hacerlo de la manera más equilibrada posible, ¿sí?, sin que golpee. Vamos a introducir el cono en el eje y vamos a agarrar la tuerca rápida, ¿sí? La tuerca rápida la ponemos siempre apretando el gatillo, ¿sí? Nunca entramos en seco, siempre apretando el gatillo para que se expanda y la llevamos al máximo. Sí. Bueno, encontramos la posición del cono, ¿sí?, y empezamos a ajustar la tuerca rápida hasta que quede la llanta bien agarrada. Una vez que está bien colocada, ¿sí?, corroboramos, vamos a prender la máquina, al costado. Una vez que la máquina arranca, vamos a tener que seleccionar el modo en el cual vamos a balancear. Esto que es una llanta de chapa, ¿sí?, la vamos a balancear en el primer modo que tiene la máquina, ¿sí? Usamos la tecla que dice estático y dinámico, ¿sí? Y acá vamos a poder encontrar que vamos a poder ir pasando del modo estático y dinámico y vamos a tener dos pantallas que nos van a indicar las unidades que vamos a estar colocando, ¿sí?, y la cantidad que nos va a ir devolviendo la máquina. Esas son las que tienen los números. Vamos a encontrar dos pantallitas más chiquititas que se van a ir moviendo con un LED conforme vayamos balanceando. Yo se los voy a ir explicando. Es muy sencillo. Tenemos que pasar a ingresar los parámetros de la rueda, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas que nosotros tenemos que decirle a la máquina para que la máquina entienda el neumático que vamos a poner y que vamos a balancear? Son tres. Primero vamos a tomar una medida que es la distancia. Para poder ingresar la distancia, que se toma con la regla que tenemos acá, vamos simplemente a ir pulsando los botones que tiene, que indican que son los de distancia, simplemente poniendo más o menos, van a ir subiendo, ¿sí?, las cantidades que aparecen acá en la pantalla y nosotros vamos a ir, simplemente una vez que encontremos la medida que hay que poner, dejándolo para que quede ya grabado. En el caso de esta rueda, nos acercamos hasta el labio interno, ¿sí?, el labio de la llanta es de 90, así que vamos a ir pulsando y acá vemos que ya se pone para ingresar el parámetro de distancia
y en la otra pantalla nos va a ir indicando la cantidad. En este caso se pone 100, como si bajando hasta 90. Sin tocar nada, la máquina ya queda guardado en la máquina que la distancia es de 90 y pasamos a empezar la segunda medida. La segunda medida es el ancho de la llanta. ¿Cómo lo calculamos? Con el calibre. Este calibre viene en todas las máquinas, ¿sí? Y tiene una escala de valores acá al costado que una vez que nosotros nos perfilemos sobre los labios externos de la llanta vamos a poder tomar la medida de la misma. En este caso es de 6,5. ¿Cómo lo ingresamos? De la misma manera. Nos vamos a las teclas que dicen B, aquí tenemos más y menos, sin tocar nada. Cuando empecemos a tocar estas teclas, va a quedar guardada la primera medida que es el ancho que nosotros le indicamos a la máquina. Empezamos a tocar acá, la máquina ya nos lo toma en 6, en este caso era 6,5, volvemos a presionar una vez más, ¿sí? La última medida que nos queda ingresar es el diámetro de la llanta, en este caso es una llanta de 16 pulgadas, así que vamos a pasar directamente al botón que dice diá y vamos a digitar hasta encontrar una medida de 16. Sin tocar nada previamente, la máquina ya queda guardado el parámetro anterior que era el ancho. Una vez ingresadas las tres medidas, lo único que tenemos que hacer es bajar el cobertor de la rueda y la máquina comienza a hacer el proceso de balanceo. La máquina empieza a dar inercia, ahí se escucha la contramarcha. Una vez que frena, levantamos la capota y la máquina nos va a indicar la cantidad de plomo que hay que poner. ¿Cómo sabemos la cantidad de plomo que hay que poner? Es muy sencillo. De este lado la máquina indica el lado interno con la nomenclatura inner y de esta pantalla la máquina indica la cantidad de plomo que hay que poner del lado externo con la nomenclatura outer. ¿Sí? ¿Cómo sabemos cuánto hay que poner? Muy fácil. Vamos moviendo la rueda. Si vamos moviendo la rueda vamos a poder ir viendo que las luces de LED de abajo se van a ir moviendo hasta que se complete la barra. Nosotros seguimos girando. Una vez que se completa la barra, esto nos indica que a las 12, o sea, exactamente acá, habría que colocar 75 gramos. ¿Sí? Yo en este caso no lo voy a hacer porque no tengo plomo, ¿sí? Pero eso sería lo que habría que hacer. Obviamente, una vez colocado, tendríamos que volver a bajar el cobertor plástico. No hace falta volver a ingresar los valores, la máquina ya los tiene guardados a lo largo de la rueda. Y dejándole a la máquina hacer el ciclo de balanceo, una vez que la máquina frene, la máquina debería indicarnos 0, si es que la rueda está balanceada. ¿Sí?